Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana el devocional tiene por título El amor que excede todo conocimiento. Y la lectura que vamos a ver va a ser la carta de Pablo a los Efesios en capítulo 3, versículo 14 al 21. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21 y dice así: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en lo íntimo de su ser por su Espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En esta lectura se puede ver claramente un pedido especial de Pablo para los creyentes, ¿no? Para que puedan conocer la dimensión del amor de Cristo hacia cada uno de nosotros, que sobrepasa todo conocimiento, ¿no? Podemos ver que el apóstol Pablo oró para que estuvieran arraigados y cimentados en amor, y esta petición es para todos los creyentes y para nosotros también, que somos hijos de Dios. Pablo quería que ellos conocieran el amor de Cristo, y podemos ver que intenta desglosar en pocas palabras las enormes dimensiones del amor de Cristo. Lo podemos ver en el versículo 18, cuando habla de la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. En primer lugar, Pablo menciona la anchura, ¿sí? Y podemos hacer un paralelismo, ¿no?, con Juan capítulo 3, versículo 16, un texto conocido que dice: porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo enseñó que se puede hablar del amor de Dios en términos de anchura, en términos de longitud, en términos de profundidad y en términos de altura. Y lo podemos encontrar reflejado en este versículo, Juan 3:16. En primer lugar, la anchura, porque de tal manera amó Dios al mundo. Los brazos de Cristo se pueden extender y se pueden alcanzar a todos alrededor del mundo. Juan 10:9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Juan 6:37 dice: al que a mí viene, no le echo fuera. El amor de Dios es tan infinito como el espacio, tan grande como el océano, tan ancho como el cielo. La escritura usa la palabra de Dios, usa la palabra mundo en varios sentidos, ¿no?, haciendo referencia al universo, al mal, a la humanidad. Y cuando hablamos del universo incluye toda su creación. Cuando hablamos del mal, incluye todas aquellas cosas que se oponen a Dios. Cuando hablamos de la humanidad, incluye a todas las personas. El mundo es la expansión más ancha, indicando que el amor de Dios no está limitado por la geografía, por la cultura, por el éxito o por la lealtad, ¿no? El amor de Dios se extiende a toda la tierra y a todos los extremos del mundo. El amor de Dios incluye a todas las razas, lenguas, tribus y naciones. El mismo, en la parte del Nuevo Testamento, revela que muchas personas de varias naciones y antecedentes respondieron al amor de Dios: los judíos, los samaritanos, los etíopes. Cuando se refiere al éxito, podemos ver que incluye a todas las personas de todo tipo de posesión, nivel, grado, destreza o logro. Dios ama al pobre como también al rico. Él murió por todos y por cada uno de nosotros. Dios ama a los buenos y a los malos, ¿sí? En primer lugar, la anchura, porque de tal manera Dios amó al mundo. En segundo lugar, hace referencia a la longitud. Y podemos hacer un paralelismo con Juan 3:16, que dice que ha dado a su Hijo unigénito. La línea de salvación
comenzó con el Cordero que fue sacrificado antes de la fundación del mundo y se proyecta hacia el pasado, hacia el presente y hacia las interminables dimensiones de la eternidad. Esto nos muestra cuán lejos irá el amor de Dios. Dios fue tan lejos como para dar a su único Hijo. Dios fue hasta el límite, sin escatimar nada. Se puede pensar en el amor de Dios en términos, en línea de tiempo. Dios nos amó en el pasado, incluso antes de que naciéramos. Eso lo podemos ver en Salmo 139, versículo 13 al 16. También Dios nos amó en el presente. El Señor no retarda su promesa según algún lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda Pedro capítulo 3 versículo 9. También Dios nos ama, o Dios nos amará en el futuro. Dice Hebreo capítulo 13 versículo 5, dice así: no te desampararé ni te dejaré. Él lo prometió. Él ama desde la eternidad hasta la eternidad. La misma parábola del hijo pródigo nos enseña la duración del amor de Dios. Jesús amó a su discípulo hasta el fin, como lo podemos ver en Juan capítulo 13 versículo 1. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, como dice Mateo 28:20. Y después también nada nos puede separar del amor de Dios, incluso la muerte no nos puede separar. En los siglos venideros Dios nos mostrará las riquezas abundantes de su gracia. Lo podemos ver en Efesios capítulo 2 versículo 7. En primer lugar dijimos la anchura, porque de tal manera amó Dios al mundo. En segundo lugar decimos la longitud, en la cual Dios ha dado a su Hijo unigénito. En tercer lugar, la profundidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y esta dimensión, por decirlo de alguna manera, se dirige directamente hasta la muerte, a la muerte de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 2 versículo 8, dice: hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuán profundo es el amor de Dios?, nos podríamos preguntar cada uno de nosotros. Medir el amor de Dios es como podemos medir el amor de Dios con las cuerdas de amor, ¿no? Un hijo para con su madre, un hijo para con su padre, un hermano para con su hermana, un esposo para su esposa, un padre para su hijo, un patriota para su nación, un cristiano para su Dios. En cada caso la cuerda es demasiado corta, incluso al unirla a todas terminamos con el registro más profundo de qué es esto. Dice que dos hombres miraban el océano por primera vez. Uno dijo: mirá toda esa agua. El otro respondió: piensa en esto, nosotros solo estamos viendo el agua de encima. El amor de Dios es más profundo que la muerte. El amor de Dios es más profundo que el dolor. El amor de Dios es más profundo de cualquier tipo de hoyo, de agujero. El amor de Dios es más profundo que cualquier pecado que pueda existir. Dice la palabra de Dios: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? El amor de Dios es tan ancho como la necesidad humana, el dolor, la soledad, la pobreza, la desilusión, la tragedia. Dios sacó a David del pozo terrible en la cual se encontraba, a Isaías del hoyo de la corrupción. Independientemente del pecado que tengamos cada uno o que lleguésemos a cometer, el amor de Dios puede alcanzarlo. Sí, lo podemos ver en Hechos, en Romanos, en Corintios, en Efesios. El amor alcanzó al hijo pródigo en ese lugar donde él estaba tirado allí con los cerdos y comiendo con los cerdos, viviendo como cerdo, ¿sí? Puede salvar a cualquier persona y está al alcance
de cada uno de nosotros y siempre está listo para interceder por cada uno de nosotros. La profundidad, porque todo aquel que en Él cree no se pierda. No es suficiente decir Señor o Dios te amo. La profundidad del amor se mide por la acción. ¿Y cómo mostró Dios su amor por cada uno de nosotros? La forma que Él mostró fue enviando a su Hijo, la cual ya conocemos, el plan de salvación, hablándonos del perdón, preparándonos un lugar allí en el cielo para cada uno de nosotros. También nos demuestra a través de la familia, de la iglesia, en la cual cada uno de los hermanos intercede por cada necesidad o por cada familia integrada en la iglesia. ¿Sí? El amor más grande fue allí en la cruz del Calvario, enviando a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, y nosotros hoy tenemos el privilegio de tener esas bendiciones. En cuarto lugar dice la altura, y podemos hablar que en Juan 3:16, mas tenga vida eterna. El apóstol Pablo mencionó la altura llega hasta el mismo trono de Dios, y esta idea se refleja en las palabras de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, no estimó él ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El amor de Dios tiene altura. David escribió: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Salmo 103, versículo 11, Salmo 108, versículo 4. Su amor toma una persona de la profundidad del pecado y lo eleva a las alturas, en los lugares celestiales, en la iglesia. Lo podemos ver en Efesios capítulo 1, versículo 3. El propósito final de Dios es que nosotros estemos con Él donde Él está y que participemos de su gloria. Cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, dice 1 Juan capítulo 3, versículo 2. El amor de Dios es lo más grandioso de lo que la lengua pueda pronunciar o alguien lo pueda escribir. El amor de Dios es un océano y ninguna cuerda puede alcanzar su fondo. Es un cielo de gran dimensión y ningún cohete puede alcanzar su altura. Es un continente de distancia sin explorar y ningún instrumento puede medir su longitud. Su anchura es un universo desconocido y nadie puede calcular su límite. Sobrepasa todo conocimiento, sobrepasa el conocimiento. No tiene medida, límite, fondo u orilla. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta a ese amor de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial? También deberíamos amarlo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, dice 1 Juan capítulo 4, versículo 19. Dice también: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15. Y guardar mi mandamiento no quiere decir que lo pongan en un cajón a la palabra de Dios y quede allí empolvado, ¿no? Sino que debemos leerla, meditarlas, atesorarla en nuestro corazón y llevarla a la práctica. Dice 1 Juan capítulo 3, versículo 1: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Tanta grandeza hace un contraste con las grandes limitaciones y debilidades de cada uno de nosotros, limitaciones y debilidades de la humanidad. Solo el Espíritu Santo, la cual nuestro Consolador, puede guiarnos a cada uno de nosotros a tratar de experimentar, ¿no? A tener esa experiencia del amor de Dios, del amor de Cristo, que al ser infinito va más allá de nuestro entendimiento. Que en esta mañana podamos, a través de esta lectura, entender, aunque sea un poquito, de ese amor que sobrepasa todo conocimiento. En primer lugar, la anchura; en segundo lugar, la longitud; en tercer lugar, la profundidad; y en cuarto lugar, la altura. Que
esto les sea de bendición a cada uno de ustedes como lo fue para mí. Bendiciones.